esta hora. Estamos, Señor, reunidos en tu nombre como comunidad de fe. Tú eres la causa, el motivo, la razón de esta reunión. Ofrecemos nuestro corazón cargado de fe hacia tus palabras, hacia tu instrucción, hacia tu enseñanza. Creemos absolutamente en la verdad de tus palabras, en el poder que tienen, en la sustancia pura que tienen, y con total confianza comemos de ese pan y bebemos, Señor, de esas aguas. Hacemos nuestra acción de fe recibiendo lo que proviene de ti. En esta hora, Señor, yo te pido que suministres la voz del Espíritu Santo como maestro, como instructor, como consolador, como el que convence el corazón del oyente, para que se produzcan cambios nacidos por la fe que el Espíritu hace despertar, hace nacer, hace encender. Este es un momento sumamente importante, porque es el momento donde la vida del que oye es edificada, donde hay un nivel nuevo que viene sobre su vida, y por lo tanto una entrada, un acceso por medio de Jesús a un encuentro con Dios, a una transformación mediante el Padre, a una llenura personal del Espíritu Santo. Por eso en este momento, Señor, te pido que todos estemos atentos, con oídos abiertos a tu voz, y que permitamos que los ríos dentro nuestro se puedan, Señor, agitar y nos puedan direccionar hacia el destino que quieres conducirnos. Eres la persona más importante. Señor, permíteme representarte con dignidad como lo mereces, y que tu palabra, Señor, sea ministrada sin obstáculos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Ahora sí pueden tomar asiento. Dios los bendiga. Bienvenidos a los que están presentes, a los que miran por internet. Estamos ministrando una serie llamada El Nuevo Nacimiento o Nacer de Nuevo. Vamos a estar compartiendo algunos principios que el Señor nos permita entender, comprender y guiar a compartir con todos los que oyen. El nuevo nacimiento es la etapa primaria del creyente. Esa es la etapa que no tiene que tomarse como algo menor, porque es la etapa más importante en el desarrollo, porque lo que se capta, lo que se recibe, de la manera en que se les enseña o educa, va a determinar los próximos años que tienen por delante. Cuando la persona está en la etapa primaria del nuevo nacimiento, la persona está con un corazón tan accesible que todo lo que oiga lo va a creer. Todo lo que se le diga lo va a hacer. Toda la línea que se le baje la va a tomar, porque su corazón está en esa etapa de acceso total en lo que oiga de Dios. Está en la etapa de amor puro hacia Dios. Está en la etapa de un trato que Dios los convenció de pecado y por lo tanto está abierto, porque su corazón entiende que Jesús es el único que lo pudo rescatar de la vida que tenía. Entonces está tan dispuesto, y todo lo que le digan que proviene de Jesús lo va a creer y lo va a tomar. Por eso el nacimiento o el nuevo nacimiento es la etapa primaria del creyente, pero sumamente importante para sus años que vienen. Por eso algunos lamentablemente tuvieron un nacimiento nuevo por diferentes medios. Generalmente el que más se expresaba en otros tiempos eran por las campañas, por las cruzadas y diferentes métodos de evangelismo, o un momento donde la gente pasaba sumamente una necesidad, en donde decidió rendirse y creer lo que Dios le decía, y experimentaron algún milagro, alguna obra de poder, y entonces creyeron en Dios.
pero no todos sabiamente supieron colocarse en lugares en esa etapa. No todos oraron a Dios, o no todos tuvieron la guianza para ir a lugares donde los pudieran aprovechar bien esa etapa primaria que estaban teniendo. Lo cual, los años posteriores que han tenido, y hoy son gente creyente de muchos años o décadas, tienen raíces o arraigos en conceptos que no los han transformado y hoy siguen batallando con las mismas debilidades de hace décadas atrás. Hoy siguen batallando con las mismas debilidades de años atrás. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Si el Evangelio tiene el poder suficiente para transformar, y lo afirma tan claramente el Evangelio, que dice que fuimos hechos nueva criatura, dejando todo atrás, dejando la antigua manera de vivir atrás. Los apóstoles enfatizaron, y Pablo fue uno, en que sea notoria la conducta, sea notoria su fe por la conducta, por los hábitos, por las maneras en que se conducen y comportan. Entonces, si los apóstoles enfatizaron una conducta tan transformada, es porque el Evangelio contiene el poder para hacerlo. Entonces, cuando la gente sigue excusándose años adelante el por qué no modifican los hábitos incorrectos en su caminar, la falta de perdón, la envidia, los celos, el chisme, la mentira, la inmoralidad, la avaricia y tantas cosas, ¿por qué no lo modifican con los años? ¿Por qué tanto tiempo sentado en un lugar y no modifican los hábitos? Entonces ahí donde uno tiene que ir el tiempo hacia atrás y escudriñar qué clase de enseñanzas o qué clase de dogmas le bajaron en su etapa primaria, que solamente los volvieron más estructurados y no transformados como debieran. Nótese que la Biblia es muy tajante cuando uno quiere comprender o averiguar, haciendo un cálculo, haciendo un balance o haciendo un análisis, es decir, ¿cuánto tiempo tarda una persona que recién se convierte hasta que empieza a vivir su propósito? Y en la Biblia encontramos antes de Cristo gente que pasaron mucho tiempo. Un José 13 años, un Abraham 25 años, encontramos un Moisés 40 años. Y uno dice, qué diferente, pero cuando encontramos en Jesús, que es el pacto donde nosotros estamos, que es el pacto y la gracia que se nos ministra, que es el Espíritu que se nos suministra por la fe en Él, vemos que se tardaron 3 años y medio en convertir a unos nuevos creyentes en apóstoles o gente dedicada a su ministerio o al propósito. ¿Cuánto tardaron los nuevos creyentes que los apóstoles predicaron? No dice la Biblia cuánto tiempo, pero sí vemos un claro compromiso que tomaron con los apóstoles, porque después de Hechos capítulo 2, mostrar el discurso de Pedro, trayendo a Joel, trayendo los salmos de David, apuntando a Jesús como el Mesías, dice que esa multitud de judíos se convirtieron, la gran mayoría, se bautizaron prontamente. Luego capítulos más adelante, en el capítulo 4, dice que el comportamiento de esos nuevos creyentes con los apóstoles como cabeza era de una familia. Era una persona que seguían las enseñanzas, que compartían el pan y practicaban la oración. Entonces no me dijo cuánto tardó, pero yo veo que la respuesta fue pronta. Veo que no tardaron 10 años los creyentes en convencerse. No tardaron 20 años, 15 años, sino que la unión, el ensamblaje con los mensajeros de Cristo, con el Evangelio que recibieron y la línea que ellos le bajaron en su etapa primaria de creyentes, los llevó a mostrar primeramente una conducta clara de transformación. ¿Por qué? Porque al estar juntos entonces no había egoísmo. Una de las mayores debilidades en el hombre no transformado, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la desobediencia,
la insujeción, que son puntos débiles de una persona no transformada, no convertida. Son claras manifestaciones de su carne en respuesta al orden de Dios, en respuesta a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene en mandamiento, en mandato, no viene en opción, viene en orden, el no transformado muestra esa conducta. Orgullo, soberbia, desobediencia, no se sujeta, no hace caso, señales de un no convertido, señales de alguien que no está en su etapa de transformación. Pero en lo que la Biblia dice de los nuevos creyentes después de la resurrección de Cristo, por medio de los apóstoles como Pedro a la cabeza, dicen que su comportamiento fue otro. Estaban con ellos, permanecían juntos, participaban del partimiento del pan, por lo tanto tenían comunión, eran una comunidad, oraban con ellos, permanecían en la enseñanza de los apóstoles. Entonces la etapa primaria de esta gente se le bajó los pilares principales del Evangelio. ¿Y haciendo qué? Que los años por venir, que fueron los más fuertes de esa iglesia que nació, persecución y demás, hicieron que los creyentes permanecieran en Cristo. Y Pedro, ya sabiendo que se iba a despedir, sabiendo que iba a morir, escribe una de sus cartas, en la segunda carta, y él dice: yo ya sé que estoy para ser sacrificado, yo ya sé que me queda poco tiempo, pero me urge, estoy parafraseando, me urge antes de saber que ese momento llegue, en recordarles lo que les he enseñado, en recordar los pilares que les transmitimos, para asegurarnos que nosotros al morir, ustedes sean buenos representantes de la iglesia. Pablo fue un hombre que también se dedicó en las comunidades que él levantó en Cristo, en una y otra vez recordar los pilares. Una y otra vez. Por eso a los corintios los confronta diciéndoles: ustedes ya debieran ser maestros, pero actúan como niños, necesitando que yo tenga que recordarles los pilares más principales y primarios. Entonces el apóstol les bajó una buena línea, les bajó los pilares sanos. Pero ¿cuál es la causa en que la gente no avanza en los años, no madura en los años, no muestra fruto de transformación en los años? Es cuando la persona solamente hace algo desde una emoción por lo que ve, pero no lo hace desde una convicción espiritual de Dios. Entonces se emociona al ver milagros y entonces quiere ser cristiano, pero no le dura poco esa decisión. Ve liberación y se emociona, ve profecía y se emociona, ve dones del Espíritu y se emociona, y piensa que todo el tiempo, cada hora va a ser así. Y cuando no ven esas cosas, muestran su carnalidad, empiezan a chismear, empiezan a murmurar, empiezan a criticar y empiezan a usar la poca información que entendieron para juzgar, para condenar y para tratar de falsos a los que ministran el Evangelio. ¿En qué condición estás? ¿Qué haces con la información, con la enseñanza que entendió tu mente? ¿Para qué la usas? La Biblia dice: edifíquense. La Biblia dice: exhórtense. Significa anímense. La Biblia dice: confiésense sus fallas y oren. Pero el que usa la enseñanza para condenar y juzgar al otro, que no lo hace como ellos piensan que hay que hacerlo, es una persona que está mostrando que no ha nacido del Espíritu. Y hoy en día queremos intentar pensar y convencernos que, bueno, pero esa transformación viene con los años, y estamos bajándole la obra real del Espíritu Santo en alguien que lo recibe. Cuando vos mirás la vida de alguien que realmente le abrió el corazón a Dios,
y tomó y comió de buenos valores y principios sanos y correctos del Evangelio, vos lo ves que en una medida de 5 años esa persona está desarrollando su propósito. Posiblemente le falte más cosas porque eso siempre la madurez va a ser necesaria en los años. Siempre vamos a aprender cosas nuevas, vamos a corregir, vamos a perfeccionarnos, vamos a mejorar, pero estamos desarrollando. En mi vida personal, desde que yo le di mi corazón a Cristo en el año 2014, a que empecé a funcionar en el propósito, fue 1 año y medio. ¿Cuánto? 1 año y medio. Haciendo que hoy, en mayo van a ser 8 años de esa decisión, de esos 8 años, yo tenga 7 de predicador y voy para el 6º como pastor. ¿Pero por qué? No pongo ese análisis para juzgar a nadie, sino para mostrarte que cuando uno le abre el corazón a Dios, nace de nuevo de verdad. Y el Espíritu viene sobre esa persona. Y la casa que los tienen les baja los pilares del reino. Esa persona al tomarlos, su propósito se desarrolla calculándole rápido comparado con los otros. Y después tenemos gente retrasada de 10 años que todavía tenés que enseñarle sobre el perdón porque no le sale. Entonces vos te das cuenta que hay gente que al Espíritu Santo lo tienen retenido en su trabajo en ellos. La Biblia lo llama contristado, que quiere decir cuando lo entristecieron porque no lo obedecen, no le hacen caso, porque continúan con los malos hábitos de la carne. Pues la Biblia dice, no contristéis al Espíritu, y habla de actitudes, malos hábitos, mentir, enojarse, guardar rencor, y habla de enojos. Después está la advertencia a los tesalonicenses diciendo no apaguen al Espíritu. Y el apagar el Espíritu está relacionado con no creerle al Espíritu. Por eso Pablo dice, no dejen la oración, no menosprecien las profecías, y ahí debajo viene, no apaguen al Espíritu. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Cuando vos sos incrédulo ante su obra. Cuando vos sos incrédulo, cuando sus dones se ministran. Cuando vos sos incrédulo a lo que a vos mismo Dios quiere hacerte. Apagás el Espíritu, detenés la obra del Espíritu. Contristar es con los malos hábitos, entre comillas, normales del hombre. Mentir, enojarse, gritarse, pelearse, decir yo no me junto más con vos y guardar rencor. Esos malos hábitos del hombre natural entristecen al Espíritu. El mandato es no contristen y el otro es no apaguen. Es un mandato, no es una opción. No dicen fíjate, dicen no lo hagas. El contexto en que Pablo habla no contristen, el título que lleva esa parte de la carta se llama la unidad del Espíritu. ¿Cómo pueden ser que estén 2 o 3 juntos, pero además estén de acuerdo cuando los 2 o 3 buscan no contristar al Espíritu? O sea que esos 2 o 3, para que esté el Espíritu en medio de ellos, entre los 3 no tienen que estar enojados. Entre los 3 no tienen que haberse criticado. Entre los 3 no tienen que haberse murmurado. Entre los 3 no tienen que haberse escueriado. Pues algunos agarran la mano para orar y hay de todo menos el Espíritu Santo. Porque ahí tienen que cumplir el otro mandamiento. Confiésense sus faltas y perdónense. Ahí tienen que decir, me toca orar con vos, Josué. Bueno, antes de orar yo te quiero decir algo. Y yo te pensé mal de vos, ya te hablé mal, perdonado. Él me perdona y ahora cuando oremos el Espíritu va a estar con nosotros. Ahora, si yo me hago el espiritual, vamos a orar, Josué, y empiezo a hablar en lengua, está todo bien. Pero el Espíritu no va a estar porque sabe que yo no arreglé con él nada. O él no arregló conmigo. ¿Vieron? Porque hay gente que se pasa a hacer orar y no le pasa nada. Y encima dicen, ay, no está ungido. Porque esa persona puede tener
un comportamiento que ha contristado al Espíritu Santo contra el que está ministrando. Los matrimonios no vayamos muy... Porque a veces vos ponés el ejemplo del pastor y ya se tira flores para él. No. Pues yo también como pastor, si voy a ministrar a alguien y estoy enojado, el Espíritu no va a fluir de mí. Para mí también es la misma regla. Pero vayamos a los matrimonios. Que el matrimonio siempre es uno de los ejemplos que más reflejan la unidad de Cristo y la iglesia. El matrimonio, cuando las cosas están raras, vamos a decir, no salen las cosas, ¿no? Los proyectos se frenan, muchas cosas vos sentís un estancamiento. ¿Qué pasa? Es que los dos se tienen que sentar a arreglar sus cuentas, porque posiblemente han hablado uno del otro, se han enojado, se han quejado uno del otro y no pueden ahora estar unidos en el Espíritu. Lo que pasa es que el hombre, cuando no permite que el Espíritu Santo sea su conciencia, va a tomar con que es normal y es natural que pase eso. Bueno, pero te dicen, ¿qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué matrimonio no se enoja? Sí, nadie está diciendo que no pasa, estamos diciendo cómo solucionarlo. ¿Sí? Porque encima cuando ustedes, los matrimonios, deciden fortalecer sus quejas y enojos y no se piden perdón, ustedes están atacándose a ustedes mismos porque son una sola carne. Entonces los matrimonios cuando dicen, tienen que decir como, está raro la cosa, tienen que sentarse y decir, no sé qué pasa, está raro, me siento, si yo fuera un dibujito animado sentiría la nube negra sobre mí y la lluvia y los truenos. Ahí tienen que decir, y pasa que yo me quejé de mi esposa. Por ahí no lo hizo con nadie más, solo, pero el tipo se quejó y lo escuchó Dios. Se quejó de su esposa. Y ahora el tipo puede decir, pero yo dije una verdad. Dios no te juzga si es verdad o mentira, Dios te juzga tu conducta. Te estás juzgando, estás quejándote. Estás hablando mal por tu enojo de tu cónyuge. Este es un mugriento y cosas así. Este no me valora. Entramos a todos los conceptos, lenguajes, ejemplos, cada uno medidos, otros que ya se pasan de la raya y ya lo manda de donde salió y la madre lo dio a luz y demás. Más allá de tu error, eso trae que la unidad espiritual no esté, se estorba. El espíritu se contristó cuando te oyó eso. No se apagó, pero se entristeció. Y esa tristeza del espíritu dentro tuyo es la que no te permite avanzar en nada. Es la que te hace estar en desacuerdo todo el tiempo con tu cónyuge. O si no entiendo, si hasta hace un mes atrás éramos carne y uña. Y ahora somos dos topos que nos chocamos. Desacuerdo todo el tiempo. Ahora yo digo rojo, ella me dice blanco. Yo le digo vamos arriba, ella me dice vamos abajo. Yo le digo vamos a la casa de mi papá, ella no, vamos a la casa de mis papás. Estamos en desacuerdo todo el tiempo. ¿Qué está pasando ahora? En sus casas. Y yo hablo de las entidades que te aseguro que la gente no le da importancia en la vida de fe, pero según como estés en esas comunidades, va a representar tu salud en la fe. Vayamos a la familia, uno de los senos más importantes para el cristianismo es la familia. Cuando en la familia empieza a haber un tiempo donde todos se pelean, todos están enojados con todos, todos se ladran, todos se muerden, están todos en desacuerdo, no hay mesa de comunión, hay mesa de discordia, no hay mesa de reconciliación, hay mesa donde se tira lo que hay, se revolea lo que hay. Cuando hay un ambiente, se dice criollamente, por lo menos yo digo, caldeado, puedo decir, acá entra el diablo y se va porque ni él quiere estar acá adentro. Pero esos ambientes, vos decís, qué pesado, que vos querés salir, encontrar paz en otro lado. Bueno,
Es porque adentro los miembros se han criticado, se han murmurado, se han chismeado, se han quejado. Todo eso genera discordias espirituales, desunión espiritual, entristecimiento del Espíritu Santo, sobre todo si son familias cristianas. Entonces vos lo sentás todo en filita en la mesa y vos ¿por qué estás enojado? Y vos ¿por qué? Y así empezás y todo argumenta lo que ellos creen que le hicieron. Pues muchas veces creen, pero en realidad no es tan así, pero ellos creen. Ahora, cuando vos los querés llevar al perdón, en vez de oír y perdonar, empiezan a decir las justificaciones por los que no lo van a hacer. Entonces vemos gente que está destinando esa comunidad de familia a una donde el Espíritu Santo no esté moviéndose con ellos. No están mostrando una señal de nuevo nacimiento. Porque nacer de nuevo es recibir una conciencia nueva. Una área del espíritu de la mente donde te registra o te programa las conductas que vas a tener. ¿Alguna vez dijeron o escucharon que hablan de la conciencia como la causante de dormir en paz o no dormir en paz? Que te acusa o te tiene en libertad. Y vos decís, ¿qué es la conciencia? Aunque algunos la han usado para insultar. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa área de la mente, del espíritu de la mente donde registra todos tus hábitos y tus conductas y tu manera de responder ante diferentes situaciones. Es como un lugar que está autoprogramado para tu personalidad. Vos mismo se lo diste, lo registró por cómo vos decidiste comportarte. Entonces hay gente que intenta disimular que todo está bien, pero su conciencia le dice, no, si vos estás enojado, le dice, no le sonrías si vos estás enojado con esa persona. No lo abraces si vos estás ofendido. Están haciendo algo fingiendo, pero su conciencia los está acusando. Porque ella registró la acción y la causa de lo que hiciste. Entonces vamos a ver a la persona, no voy a decir personaje, porque un personaje es alguien inventado. Esta es una persona que existió, llamado Nicodemo, quien recibe y oye por primera vez este término, nacer de nuevo, en boca de Jesús. Eso está en Juan 3:3. Yo lo voy a leer en la NBI. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos disfrutando? Yo no sé usted, pero a mí esta directiva de Dios este año me tiene renovando la mente y examinando cosas y diciendo, por esto no fluía esto, por ahí arreglando las cosas. ¿Cómo tan agradecido a Dios? Yo no sé usted, pero yo cuando empiezo a leer el libro y empiezo a orar, yo siento una expectativa dentro que se me genera. Como diciendo, Dios me va a hacer esto, Dios va, y empiezo a decir, a volver a soñar. Por eso la fe es importante estimularla con palabra de Dios, como dice Romanos 10:10, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Estimular tu fe, mantenerla ahí con palabra, por eso te hace soñar, te hace tener expectativas, te hace tener deseos hacia tu futuro. No importa ni siquiera la edad que tengas. Cuando tenés fe, sos una persona anciana y todavía tenés razones para vivir, porque la fe te dice que todavía hay promesas que alcanzar. Entonces, mantener la fe no solamente es cuando sos joven, aún en tu ancianidad, dice el Salmo, que estarás verde y estarás lleno de fruto, y tu generación es igual. ¿Pero por qué? Por una fe encendida. Dice Juan 3:3, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo tomé un principio de esto. Y el principio es porque Nicodemo estaba tan interesado, Nicodemo se acercó a entender cuál era la causa, la razón en que Jesús hacía lo que hacía.
de todo el grupo de fariseos que usaron sus doctrinas para condenar a Jesús como un falso maestro, este hombre Nicodemo se interesó por entender, se interesó. Entonces, una señal de que vos vas a nacer a algo del Espíritu es porque vos te separás de lo que juzgan y sos de los que vas a buscar entender eso. O dice, no, esos milagros son falsos. Vos te separás de lo que juzgan los milagros y los tratan de falsos y sos de los que van a preguntar, ¿cómo hiciste el milagro? Vos sos de los que te separás de lo que dicen, no, los apóstoles y profetas son mentiras, no existen más. Y sos de los que vas a buscar entender por qué los apóstoles y profetas siguen activos en estos tiempos. Entonces, cada vez que vos tomás la decisión de no juzgar y condenar algo simplemente porque la gente lo diga por sus X razones, y vos sos alguien que buscás, yo voy a entender esto, voy a preguntar para entender esto, sos alguien que estás para nacer en algo del Espíritu. Nicodemo se separó de su grupo y miren que Nicodemo era una persona importante en esa comunidad. No era alguien desconocido, era uno de los maestros principales. Y Jesús se lo dice, pero esa parte no vamos a ver, pero se la dice en la conversación. Vos siendo maestro de Israel no sabés estas cosas. Era importante Nicodemo, un hombre respetado y demás. Pero mostró la actitud correcta para nacer algo nuevo del Espíritu y fue, quiero entender esto. Antes de juzgarlo, quiero entender. Y no porque me cuenten, ir a la persona que lo hace. Usted tiene que hacer eso si quiere nacer de algo del Espíritu. No tiene que buscar, usted tiene que ir al que lo predicó, usted tiene que ir al que lo enseñó, usted tiene que ir al que profetizó, usted tiene que ir al que bajó esa línea y decir, ¿por qué hablaste eso? Quiero entender, no ponerte en lugar de juzgar o porque alguien dijo, eso es falso, y ni siquiera si alguien dijo eso es verdadero. Vos tenés que entender yendo a la persona que lo hace. Eso te va a hacer ganar nacimiento del Espíritu. Porque ese que vos le preguntás, te aseguro que te va a dar una explicación que en la enseñanza, en la prédica no la dio. Y posiblemente te va a dar un secreto que a vos te va a dar acceso a eso. Jesús predicaba, Jesús obraba milagros, liberaba demonios, y la gente afirmó y dijo, ¿quién es este y la doctrina que trae porque habla como quien tiene autoridad? Eso era lo que se hablaba entre la gente y los fariseos oían eso, porque los fariseos una debilidad que tenían eran saber qué decía la gente de los que predican. Ellos les gustaba escuchar que digan tal fariseo como es. Ellos les gustaba esas alabanzas de la gente. Ellos alimentaban su ego con la alabanza de la gente. Ellos les encantaba eso. Y cuando oían que la gente hablaba de Jesús y su manera, se despertó celo. Pero a Nicodemo se le despertó interés. Por eso vos también te das cuenta que tenés una fe sana, que cuando alguien de tus hermanos empieza a Dios a destacarlo y la gente le da celos, vos decís, no, yo quiero entender cómo lo hizo. Yo quiero preguntarle cómo Dios te está exaltando, qué conductas en privado tenés que no contás. Eso es bueno, y ¿saben qué? Dios lo permite decir. Porque lo que vos haces en privado, vos podés darle acceso a alguien que está interesado en imitarte. ¿No le gusta al Señor que uno lo exponga como un galardón nuestro? Como diciendo, yo hago esto y por eso. Al Señor le gusta cuando uno lo comparte a alguien que quiere imitar eso. Entonces cuando alguien va y dice, ¿por qué Dios te está exaltando a vos? Y vas con esa actitud, quiero entender, ¿qué haces en lo secreto? ¿Qué Dios te ve a vos hacer? Que le guste, te exalte. Y ahí uno le comparte. Y dice, Señor, y yo hago esto por el Señor. O el Señor a mí me pidió que haga esto. Por ahí la persona no va a hacer lo mismo porque hay peticiones personales que Dios hace, pero va a imitar la actitud de obedecerlo. Entonces usted pregunte cuando ve a alguien que Dios exalta, cuando usted ve a alguien que Dios usa, yo tengo que saber qué hace en privado, me interesa para imitar. ¿Está acá conmigo?
Esas son señales de un nuevo nacimiento. Cuando vos tenés un nuevo nacimiento, te interesás en todo lo que esté involucrado el Espíritu Santo. Te interesa saber. Y eso a vos te hace acelerar. ¿Sabés por qué? Porque te hace ganar tiempo. Porque lo que esa persona lo llevó tantos años a aprender o a entender o procesos, vos por interesarte te lo suelta en esa charla, te lo suelta en esa conversación, te lo suelta en esa respuesta a tu pregunta. Y entonces vos aprovechás el tiempo, entonces vos decís, yo lo voy a hacer, y vas y lo haces por fe. Y entonces tus próximos meses, vos empezás a experimentar lo que a esa persona le tardó unos años en entender. ¿Comprenden? Por eso usted, cuando quiere nacer del Espíritu y quiere tener esa conducta, usted va a interesarse por entender lo que el Espíritu está haciendo en esas personas. Se va a interesar en entender el mensaje. Por ahí cosas que no entendiste, un lenguaje que no entendiste, un concepto que no entendiste, se te pasó. Quizás tu madurez no fue capaz de comprenderlo, pero vas y preguntás, ¿me explica qué es esto? ¿Por qué usted dijo esto? ¿Por qué direccionó esto? Y ahí usted gana lo que otros no, por no preguntar. Y Nicodemo fue a entender. Explícame, porque yo sé que lo que vos hacés más adelante, más arriba dice, tiene que ser porque Dios está con vos. Nicodemo sabía eso. Dios tiene que estar con vos para hacer eso. Pero explícame, ¿qué significa esto que estás trayendo de Dios? Jesús le responde, tenés que nacer de nuevo para ver el reino. Después más abajo le explica el por qué le pide eso. ¿Sabes por qué? Porque dice, si yo te digo cosas terrenales y no las entendés, ¿cómo me vas a entender las celestiales? Porque Jesús le explicó acerca del viento, le explicó del viento para explicarle lo que Nicodemo no entendía. Entonces le explica a Jesús, si te estoy dando comparaciones naturales, terrenales que vos podés haber visto muchas veces como soplar el viento y no entendés, ¿cómo me vas a entender las celestiales? Por eso le pide, tenés que nacer de nuevo para ver el reino. No solamente verlo manifestado en obras, que es extraordinario, para verlo en un sentido, para que tengas una nueva conciencia espiritual. Ojos del Espíritu se te abran a la realidad de Dios. Entonces vos puedas ver a Dios en esos hábitos que te enseño. Necesito, ¿por qué? Porque Nicodemo estaba acostumbrado, como maestro de Israel y conociendo la ley, ellos tenían un ritual de purificación que eran baños, ¿sí? Eran baños en agua, un ritual de purificación. ¿Para qué? Para limpiar sus conciencias de las obras malas. Y acá el Señor me permitió aprender un principio importante del nuevo nacimiento. Tenés que aceptar que para nacer de nuevo no necesitas más una conciencia que por naturaleza se va a volver a ensuciar y siempre vas a tener que limpiarla una y otra vez. Lo que vos necesitas es adquirir una nueva que proviene de Dios. Y es ahí donde entra como respuesta el Espíritu Santo. Y note esto, conciencia, la conciencia que yo tengo humana sin el Espíritu Santo, es una conciencia que registra todo lo que yo hago y las motivaciones con las que los hago y lo guarda. Y cuando yo estoy haciendo algo, fingiendo, la conciencia me acusa. ¿Por qué? Porque sabe que yo no tengo amor por esa persona y estoy fingiendo amor. La conciencia me acusa. Estoy fingiendo generosidad y la conciencia sabe que no la tengo y me está acusando. Porque mi conciencia registra lo que hago y las motivaciones. Entonces cuando yo la contradigo, me acusa. Entonces la gente no tiene paz, porque intenta fingir una vida correcta cuando internamente ellos son incorrectos. Entonces la conciencia te acusa. No hiciste eso de verdad, eso es mentira lo que vos hiciste, eso vos estás fingiendo lo que hiciste. La gente no puede dormir.
porque fingió una vida que no tiene. Entonces todo lo que yo hago, mi conciencia registra, ta, 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 ta. Entonces mi conciencia siempre es alterada por todo lo que yo haga, y las motivaciones con las que las haga siempre se va tomando de esa manera. Ahora, la conciencia del Espíritu Santo que despierta en mí es una que siempre se mantiene santa, porque no está relacionada a lo que yo pueda hacer, está relacionada a lo que Dios es. Entonces siempre se mantiene santa porque se mantiene por lo que Dios es y por lo que Dios hace. No se modifica por lo que yo hago. Esa es la bendición que tenemos. El Espíritu Santo en mí seguirá siempre siendo santo, aunque yo no obre siempre en santidad. Porque Él no se altera, porque Él es de Dios, Él es Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: nace de nuevo. Porque la conciencia que vos tenés se va a tener que limpiar una y otra vez, porque siempre vas a obrar en algún momento mal y te va a acusar. Pero la conciencia que te doy al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, vos podés obrar mal, pero la conciencia tuya siempre te va a enseñar bien. Entonces cuando vos fallés, no va a ser como la conciencia carnal que te quiere justificar engañándote. No te va a mentir la conciencia como lo hace la carne. Mi conciencia, mi espíritu, que Pablo dice, ustedes tienen la mente de Cristo, te va a decir: fallaste, arrepentite, pecaste, limpiate en mi sangre, ofendiste, pedí perdón, te dieron palabra profética, vivila. Mi conciencia siempre se va a mantener guiándote hacia el bien, aunque vos actúes mal, y te va a enderezar los pasos hacia mi camino siempre. Por eso, Nicodemo, necesito que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino. Porque lo que vos me preguntás, intentando entender por qué yo predico lo que predico, enseño lo que enseño, y Dios obra a través de mí como obra, no lo vas a entender a no ser que recibas la misma conciencia que yo tengo, para entender por qué obro bien aunque me hacen mal. ¿Por qué hago milagros a gente que sé que me va a fallar? ¿Por qué oro por alguien que me lo pide cuando posiblemente después no me siga? Vos no me lo vas a entender con la carne, porque tu carne te va a despertar venganzas y diferentes actitudes. Pero la conciencia que yo tengo del Espíritu Santo, cuando vos la tengas por creer en mí y nacer de nuevo, te va a hacer entender por qué siempre debemos obrar bien. Y hoy no me podés entender por qué Dios te guía a perdonar cuando otro fue el que te ofendió. Hoy no lo vas a entender en la carne, pero cuando tenés el Espíritu encendido en vos, vas a entender por qué te manda a obrar bien con el que te ofendió, por qué te va a mandar a obrar bien con el que te falló, por qué te va a mandar a obrar bien con el que te traicionó, por qué te va a mandar a orar por el que te persigue. Porque cuando vos tenés la conciencia de Él, comprendés entonces por qué te manda a obrar bien. ¿Y sabés por qué? Porque cuando Él viene en vos a encenderse, Él viene a reproducir la imagen de Jesús. Lo que condena y juzga a la gente es por si creen o no creen. Es por si reciben o no reciben el mensaje. Está en los evangelios. Es por cómo tratan. Pero a vos, el Espíritu te lleva a obrar bien. En la justicia que es del reino, no la de los hombres que la Biblia llama trapos sucios, sino la que es del reino. La que dice que todo termina resultando para el bien de los llamados a su propósito en Dios. Por eso necesitamos un nacimiento real del Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo: por eso te digo que si no naces del agua y del Espíritu. Ahí Jesús ya incluyó el bautismo por agua, fortaleciendo el mensaje de Juan el Bautista. Vos, para poder
nacer del Espíritu, tenés que ser bautizado. ¿Por qué? ¿Qué significa el bautismo en agua? Juan lo explicó: preparar el camino, el corazón, enderezar si está muy alto, bajarlo si está muy bajo, subirlo si está torcido, enderezarlo. Eso representa las conductas, los temperamentos del hombre: orgullos, muy deprimidos, inclinaciones torcidas, y ahí entra todo lo demás. Viene el bautismo cuando alguien cree con ese corazón, o alto, o bajo, o torcido, pero por fe se bautiza, el corazón entonces se alinea a Cristo. Y cuando se alinea a Cristo, viene el nacimiento del Espíritu. Me encanta porque la palabra bautismo en el griego te da, no como significado, pero sí te da como comparación, porque el significado de bautismo en el griego es ser sumergido. Puedo decir, ay, sí, decimos, entiendo. Pero me gusta la explicación comparativa que te da, y te dice, es como quedar teñido. Teñido. ¿Alguna vez tuviste que alguna prenda que perdió el color, teñirla en su color y que vuelva a estar nueva, parezca? ¿No? Se ponían las tintas y se ponían los jeans o las remeras blancas, cuando estaban amarillentas se ponían, y tan parecía magia. Parece que recién la compraste. Y el que no sabe piensa que es nueva, y vos sabés que esta hace 20 años la tengo, la estoy tiñendo. Pero no importa, a los ojos de la gente parece nueva, el jean parece nuevo. La zapatilla hay que tirarla porque no la puedes teñir. Pero me gusta esa explicación comparativa, quedar teñido. Claramente te dice el bautismo, no te deja igual. Hay una evidencia, porque el estar teñido está hablando de algo externo, no algo interno, algo externo que se nota. Vos quedás empapado, quedás cubierto, quedás amparado a la paternidad de Dios. Pero cuando vos nacés, naturalmente el que te recibe es el doctor, los enfermeros, pero rodeándote. Si es que el padre es valiente, está el padre también. Algunos les hacen cortar el cordón, les hacen hacer partícipe en el nacimiento, pero está el padre recibiendo. Naturalmente tienen que estar los médicos, porque el padre puede hacer macana si no sabe. Pero espiritualmente, cuando vos te levantás, la paternidad de Dios, porque la promesa es: a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Entonces, cuando esa persona pasa por el bautismo con esa convicción, el Padre lo cubre de su paternidad, lo reconoce inmediatamente, lo relaciona a Él inmediatamente. Por eso yo creo que una de las revelaciones más importantes en la edad primaria del nuevo creyente es la paternidad de Dios. Porque la paternidad es lo que produce que tus raíces se hagan fuertes y profundas en Él. Eso significa que vos te abrazás al amor que Dios te tiene, te abrazás en confianza a sus palabras, te abrazás en confianza a sus promesas y le crees hacia el futuro que te quiere llevar. Entonces, uno de los pilares importantes que el nuevo creyente tiene que ser ministrado, eso de la paternidad de Dios. Tiene que entender que la paternidad de Dios viene a sanar todas las heridas que puedan tener, todas las ausencias que puedan tener, todos los vacíos que puedan tener y todas las conductas incorrectas que puedan tener. La paternidad baja para sanar y corregir todo. Por eso Jesús afirmaba: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo no lo voy a dejar huérfano, yo volveré a ustedes en el Espíritu. Por eso, la instrucción profética
de esta enseñanza es adquirir una nueva conciencia que proviene del Espíritu Santo al tomar la decisión de nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa ser llevado a vivir de acuerdo a la naturaleza del reino de Dios. Nacer de nuevo es ser llevados a vivir de acuerdo a la naturaleza del reino de Dios. Por eso algunos se han convencido del nacimiento, de la creencia, de Dios, la existencia de Dios, pero no han ligado todavía su espíritu a Él. Eso es lo que yo llamo conversiones almáticas o emocionales. Pero el nuevo nacimiento, el real, el que es proveniente del espíritu adentro, de una convicción, te lleva a quedar impregnado de esa paternidad. Todavía no la entendés del todo, pero internamente tu espíritu está dando testimonio que Dios es tu Padre y está más cercano de lo que antes pensabas de Él. Después están las etapas de madurez donde se hace más profundo ese entendimiento, hay más crecimiento y comprendes más, pero te vuelvo a repetir, no vas a comprender ni lo mínimo del reino, a menos que haya una conciencia que provenga de Dios. Porque nunca tu carne va a comprender el bien que Dios te pide que hagas a los demás, no lo vas a entender nunca. Tu carne siempre se va a oponer a lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar. Porque tu carne siempre va a mostrar egoísmo, orgullo, vanidad, venganza, falta de sometimiento, orfandad. Siempre va a alimentar un sentimiento que nadie lo entiende, no lo comprende, no lo valora. Todas esas maquinaciones que el diablo hace en el alma de la gente para que anden amargada, enojada, peleada, separada, desunidos. Pero cuando vos decís yo quiero nacer, estoy convencido que tengo que nacer de nuevo, y el Espíritu Santo te despierta esa conciencia, empezás a comprender por qué te manda a hacer el bien que te manda a hacer. Entonces vos empezás a ver el fluir de la bendición de Dios con vos. Todo lo que empezás a desarrollar bajo esa conciencia, Dios te hace ver que siempre haces que haya ganancia, siempre dejás una producción, siempre dejás una señal de aumento, siempre dejás una buena administración, dejás una señal que el reino pasó por ahí. Y no importa que no valoren, porque hay gente que no puede valorar porque pueden ser carnales. Pero créeme que tu ausencia se va a sentir. Cuando la gente ve que no era tan fácil como parecía, que si pasaba lo que pasaba, era por el Espíritu de Dios en esa persona. Se sintió la ausencia de José, se sintió la ausencia de José. Se sintió la ausencia de otras personas de fe cuando nadie más siguió su ejemplo, se sintió. Se sintió la ausencia de Josué, se sintió. Se sintió la ausencia de los jueces cuando morían, se sentía porque dice que Israel volvía a pecar, volvían a desenfrenarse. Pero no, escuche esto, pero el nuevo pacto que estamos en Cristo jamás dijo que nosotros sentiríamos la ausencia de Él, porque Él dijo, no te dejaré huérfano, volveré a ustedes. Y ese día entenderán lo que les digo, que yo estoy en el Padre en mí, yo estoy en ustedes. Ya en Jesús no tienen por qué la iglesia sentirse ausente de Él cuando hay gente que nació de nuevo porque tiene su Espíritu. Vos tenés que aprender en la conciencia que el Espíritu Santo te despierta a dejar de ser tan místico y ser espiritual en Cristo.
¿Qué es eso, pastor? Dejar de enfatizar tanto tu relación personal con Dios, que está buena, que te hace bien, y enfatizar la comunidad que Dios quiere que tengamos. Deja de decir, yo voy a orar y hacerte, o hay cosas que no sabes ni cómo orarlas, ni cómo empezar a hablar, y ni el entendimiento o la revelación de esas cosas. Pero si vos te acercaras a personas que sí, rápido ganarías tu solución. Tienen que aprender a moverse con la conciencia del Espíritu, humildad, sujeción, ser discípulos, practicar. No lo entiendo. Y obviamente una mentalidad, una conciencia carnal nunca va a entender esas cosas. Nunca. Nunca. Pero cuando está el Espíritu Santo como tu conciencia primordial, primaria, principal, vas a entender por qué hacer eso. Y lo vas a hacer y vas a ver la ganancia que hay en eso. Buscar consejo, instrucción, preguntar cómo orar por alguna situación. Eso te hace ganar rápida solución. Te dan la instrucción, vos te vas, lo empezás a hacer, y todo el tiempo que ibas a perder no entendiendo y enojándote porque no entendés, lo ganaste por un consejo y practicado, la solución viene. ¿Quieren que les diga en qué etapa espiritual están ustedes? Primero voy a orar. Padre, gracias doy a tu nombre por esta enseñanza. Nacemos de nuevo por el Espíritu. Recibimos una conciencia que me haga entender el porqué de obrar el bien que me mandás a hacer. Yo oro que del otro lado, Señor, toda persona que me escucha pueda ser convencido por esta enseñanza, y si necesita y le urge nacer del Espíritu, lo pueda hacer bajo una confesión de fe. Decir, Padre, perdóname porque solamente he adquirido y ganado una religión y he mentido en mi propia conciencia, he fingido una vida que no es espiritual, pero hoy me arrepiento. Hoy quiero nacer del Espíritu. Renuncio a la conciencia de mi carne para recibir la conciencia del Espíritu Santo, para que me enseñes a entender el porqué de obrar bien como un hábito de toda mi vida. Perdóname por todas las veces que obré injustamente con mi carne, aunque me engañé a mí mismo pensando bien. Pero ahora te pido, provéeme la conciencia del Espíritu Santo. Y tu palabra dice que el Espíritu Santo nos hace saber lo que nos has concedido, porque tenemos la mente de Cristo. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero sí el espiritual, porque tiene la mente de Cristo. Puede darse cuenta, puede percibir lo que Dios quiere que haga por el bien que se va a desatar. Padre, yo te pido que esas mentes se renueven en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.